nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante más de 3 siglos España levantó en América una sociedad que fue concebida como una prolongación de la propia España. Al contrario de lo que sucedió en el caso de otros países europeos, lo que España hizo en América no fue colonialismo. Las Indias no fueron colonias. La llegada de los españoles a América se caracterizó por su inmediata exploración de los lugares a los que se llegaba. Mientras otros pueblos se establecían en las costas y su único interés consistía en comerciar y en explotar las riquezas naturales, los españoles se asentaban en su interior con una vocación de permanencia. La intención al respecto de América aparece con toda claridad cuando consideramos que la Casa de Contratación, establecida en 1503, examinaba toda la emigración que se dirigía a América y solo autorizaba aquella que consideraba digna. Quedaban excluidos los judíos y herejes y se veló por eliminar toda la emigración ilegal. Se trataba de proteger las Indias de los peores efectos de la corrupción europea. Y de hecho, los criollos e indianos tuvieron más derechos a la hora de acceder a los oficios que los peninsulares que allí llegaban. Y las instituciones que allí se aplicaron permitieron que América no fuera gobernada desde Castilla, sino que dispusieran de sus propios órganos de gobierno. La emigración obtenía su estímulo de la posibilidad de obtener beneficios, pero la explotación de la minería, por ejemplo, repercutía directamente en tierras americanas, ya que lo que se exportaba obligatoriamente era el quinto real, esto es, el impuesto del 20% sobre los beneficios, que correspondía a la corona. En su tiempo era opinión frecuente dentro y fuera de España que desde el punto de vista económico las Indias reportaban a España un beneficio mucho menor que el que obtenían franceses e ingleses de sus colonias, como en efecto así era. Y es que América no fue para España un territorio colonial. El modo en que se procedió revela que los españoles concebían América como una prolongación de la propia España. Erigían ciudades del modo en que lo hacían en la península, establecían las leyes que a ellos mismos se les imponían y desarrollaban instituciones calcadas o inspiradas en las instituciones de Castilla. Las ciudades se levantaron con tanto esmero que muchas de ellas son hoy patrimonio de la humanidad, como Cuzco, Potosí, Campeche o Cartagena. Y algunas lo son específicamente por su incomparable arquitectura o su condición de ciudad universitaria. Erigieron universidades ya en la década de los años 30 del siglo XVI, con mucha anterioridad a lo que hicieron otros pueblos europeos, y levantaron hermosas catedrales por todo el continente. En definitiva, España se trasplantó a América con sus virtudes y sus defectos. Nunca consideró el continente descubierto como un territorio a explotar y del que desentenderse una vez apuradas sus riquezas naturales. En muy pocas de las colonias de los países europeos ha quedado la religión de los colonizadores y su lenguaje como el idioma materno de los pueblos colonizados. Y en ninguna el resultado ha sido la aparición de una nueva raza de hombres, mixtura de los colonizados y los colonizadores. Y está hoy con nosotros por primera vez y nos satisface plenamente que así sea. Don Ignacio de Hoces. Muchas gracias. Muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bien, es un auténtico experto en este asunto, como ustedes van a poder comprobar, y espero que vengan más ocasiones, no solamente para hablar de esto, sino también de otras cosas, porque no se limita su conocimiento a este tema. Bien, vayamos a empezar por el principio. El asunto es que las Indias no eran colonias, y tenemos aquí que establecer un primer principio, y es que hay distintos tipos de imperio. Hay un modelo que se corresponde con el modelo del Imperio Romano y otro, el modelo cartaginés. En tiempo contemporáneo podría venir cada uno de ellos respectivamente representado por España y por Inglaterra. Efectivamente, Fernando, tradicionalmente la historiografía ha distinguido entre dos modelos imperiales, un modelo imperial romano y un modelo imperialista cartaginés o fenicio. El modelo imperial romano sería un imperio eminentemente terrestre que poblaba, asentaba, daba cultura y proporcionaba desarrollo. No solamente le interesaba explotar los recursos y las diferentes mercancías para su propio interés, sino que lo distribuía entre todo el imperio, es decir, hacía partícipe de ello a todo el imperio. La cultura que daba pues, fue una cultura clásica a través de la lengua, el latín, las grandes ciudades y las infraestructuras.
Frente a este modelo imperial se ha distinguido el modelo imperial cartaginés-fenicio, que es un modelo imperial eminentemente comercial, económico, que no le interesaba para nada adentrarse dentro de los territorios para proporcionar cultura, y los asentamientos siempre los situaban en las zonas costeras o en las islas para realmente así poder comerciar. Por tanto, se ha dicho siempre que el eco del modelo imperial romano fue el modelo español, porque era un modelo que asentaba, que poblaba, que por supuesto daba cultura y proporcionaba desarrollo. Mientras, a diferencia del inglés, que lo único que le interesaba era realmente pues, comerciar y aprovechar los recursos económicos para su propio beneficio. En este mismo sentido, también el filósofo español, Gustavo Bueno, ha distinguido entre imperios depredadores e imperios generadores, señalando que el imperio español era un imperio absolutamente generador, porque generaba riqueza, además la distribuía, por supuesto trasladó la cultura, y mientras que el imperio inglés, también señala este filósofo, pues sería más depredador, porque por tanto lo único que le interesaba era el comercio. Además, en todo este asunto hay algunos elementos, digamos, que distorsionan la comprensión desde hoy de lo que fueron las cosas. Por ejemplo, el concepto de colonia. El concepto de colonia ha cambiado en el tiempo. Se denominaban colonias, pero no eran colonias en el sentido que hoy le damos al término. Eso enturbia un poco este juego, ¿no? Así es. El término colonia, al igual que otros muchos términos, es un concepto que tiene una enorme evolución. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, en los primeros siglos de América, dentro de la monarquía hispánica, el término colonia hacía mención realmente a asentamiento o poblamiento. Cuando cambias en el siglo XVIII, a raíz de las reformas borbónicas y también de la influencia de las colonias de las potencias europeas. En ese momento el término colonia empezó a ser un concepto polisémico con una carga negativa bastante clara, en el sentido de explotación, despotismo, tiranía. Este mismo concepto, el de colonia entendido de esa manera, fue asumido por los historiadores hispanoamericanos a mediados del siglo XIX, en concreto para anatemizar el pasado español, legitimar la ruptura. Si bien yo siempre cuando hablo con alguien sobre el término colonia, siempre me recuerdo la frase de Annick Lemperrier cuando señala que quien hace un uso hoy del término colonia lo hace más bien en un sentido ideológico que como una verdadera descripción científica de lo que ocurrió. América formaba parte integrante de ese sistema polisinodial de la monarquía hispánica y era uno más de los territorios, evidentemente vital e importantísimo, claro, pero uno más de los territorios que componían esa monarquía. No estaba en un plano, digamos, de subordinación frente a otros territorios. Efectivamente, desde el punto de vista y desde el prisma de la historia del derecho, no cabe duda de que las Indias no fueron colonias. Alfonso García Gallo, un catedrático de Historia del Derecho Español, maestro de decenas de historiadores del derecho en España y en América, escribió a mediados del siglo XX un artículo titulado La Constitución Política de las Indias Españolas. En este artículo descalificaba absolutamente el término colonia para la América española, indicando que las Indias se incorporaron a España, a Castilla en este caso, como reinos, de tal manera que tenían un estatuto jurídico igual y no inferior al del resto de reinos que incorporarían la monarquía hispánica. No hay que olvidarse, por ejemplo, que dentro de la corona de Castilla en ese momento ya existían también otros reinos, como el reino de Galicia, el reino de León, el reino de Toledo, el reino de Castilla, y etcétera. También otro historiador del derecho, Ricardo Levene, escribió en 1951 un libro formidable titulado Las Indias no fueron colonias. En ese libro el historiador argentino desglosa los diferentes motivos por los que él entiende que las Indias no fueron colonias. Entre otros, podemos ahora mismo señalar, pues por ejemplo, porque las fuentes políticas y jurídicas en ningún caso hablaban del término colonia, y cuando lo hacían en el sentido de asentamiento y poblamiento, siempre hacían referencia a reinos o provincias. Por otro lado, también porque existió el Real y Supremo Consejo de Indias. Por otro lado, también porque se consagró la legitimidad del matrimonio entre los autóctonos, es decir, los indígenas y los castellanos, y otra serie de razones, ¿no? Y me gustaría también señalar el motivo que da otro historiador argentino, Ricardo Zorraquín, que escribió que realmente el derecho indiano, es decir, ese corpus jurídico aplicable a Indias, daba tal autonomía a las Indias que no fueron gobernadas nunca directamente por Castilla, aunque lo hiciesen realmente desde Castilla. De tal manera que tiene toda razón aquella frase de Juan López de Velasco, el cosmógrafo, en su Geografía y Descripción Universal de las Indias, cuando dice que Castilla era la mitad del mundo. Claro. Y fue, además, particular empeño de la corona siempre el llamado derecho justo, que, bueno, ¿cómo se articuló?
Bueno, la preocupación por la monarquía, por un derecho justo, fue constante, incluso antes de que se conociesen ya las Indias, ¿no? Porque con las capitulaciones de Santa Fe, firmadas por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, el 17 de abril de 1492, ya se hablaban, ya se articulaban determinadas cuestiones de derecho, ¿no? Y luego, pues esa preocupación por el derecho justo, pues ya os digo, fue constante. Por ejemplo, España es la única nación europea que se preocupó realmente por las razones por las que estaba en América. Por ejemplo, al principio basándose en las Intercetera o en la Didium Secundum de Alejandro VI y posteriormente a través de diferentes debates. No tenemos que olvidar el debate que existió por la Junta de Burgos después del famoso sermón de Antonio de Montesinos en el Santo Domingo y cuyo eco llevó a Fernando el Católico a llevar la Junta de Burgos, que finalmente terminó con unas leyes de Burgos, ¿no? Y también en 1550, cuando después de las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas, el emperador Carlos realiza la conquista, se cuestiona cuáles son los razonamientos por los cuales nosotros estamos ahí y se constituye la Junta de Valladolid, que ha sido muy bien estudiada por John Dumont en El amanecer de los derechos del hombre. Y luego también la monarquía recogió una serie de institutos jurídicos muy interesantes, como por ejemplo el juicio de visita y el juicio de residencia, que fueron aplicados constantemente a lo largo de la monarquía y con penas severísimas, en algunos casos incluso con la pena de muerte. Siempre cito el caso de Nuño de Guzmán, el que fue fundador de Nueva Galicia, el virreinato de Nueva España, que Antonio de Mendoza, una vez se dio cuenta, el virrey, una vez se dio cuenta de las barbaridades que estaba haciendo Nuño de Guzmán, pues tuvo su respectivo juicio, fue condenado y fue llevado a España con sus grilletes y murió en España todavía cumpliendo condena. El derecho, por supuesto, pero incluso las edificaciones físicas, por ejemplo, las ciudades. Las ciudades se construían conforme al modelo conocido aquí, al modelo castellano. Eran ciudades abiertas, no amuralladas, salvo las ciudades costeras, por obvias razones de defensa. Y bueno, son ciudades que hoy, más de 3 decenas de esas ciudades son patrimonio de la humanidad. Es un caso único. Así es, Fernando. En la Edad Media y en la Edad Moderna, en Europa las ciudades estaban amuralladas y fortificadas, las razones son obvias, por seguridad. Incluso Maquiavelo en De Ars Bellis dicen que es un elemento de honor. Lo que pasa es que precisamente España, cuando quiso llevar a América un sistema político el cual se pudiese integrar e incorporar a la civilización occidental, a la civilización española. Por eso no eran necesarias esas fortalezas y esos muros. Y efectivamente, como bien dices, hay bastantes ciudades, casi una treintena de ciudades españolas en América, que han sido consideradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, efectivamente. Hay también una preocupación sincera desde el primer momento por parte de la corona de mandar a América aquellos individuos, aquellas personas que tuvieran una determinada cualificación y que presentaran por lo menos un perfil digno desde las consideraciones de aquella época. Esto contrasta enormemente con otras colonizaciones en las cuales lo que se enviaba fuera de la metrópoli, allende los mares, era precisamente a la gente que sobraba, a los presos o a las clases más desfavorecidas sin oficio ni beneficio. Así es. Inglaterra entre 1788 y 1868 manda a Australia 160.000 convictos. Los franceses entre 1852 y 1953 envían a la Guayana francesa en torno a 60.000 penados. En España la situación fue muy diferente. En 1503, cuando se crea la Casa de Contratación, entre otros cometidos tenía básicamente el de controlar la emigración. ¿Qué emigración buscaba España? Pues una emigración de calidad. ¿Por qué? Porque lo que quería era trasladar los principios y valores castellanos y por eso normalmente las personas eran católicas. Y en este orden de cosas, pues también hay un cronista, Fernández de Oviedo, donde dice que sí, que es que los españoles lo que intentábamos era poblar santamente en lo temporal y también en lo espiritual. En el aspecto cultural, España exporta una civilización, exporta una cultura, pero lo que impone allí, por decir, o lo que sale de allí no es la cultura española exclusivamente, sino que hay una fusión, un mestizaje también cultural con un sinfín de elementos indígenas, que es lo que da lugar a la configuración actual americana, tanto en el sentido étnico como en el cultural. Efectivamente, otro de los argumentos para decir que las Indias españolas no fueron colonias es el asunto cultural. Guillermo Loman Villena, un caballero hispánico, historiador limeño, dijo en alguna ocasión que realmente no existió una sustitución de una cultura por otra, sino una conciliación cultural. Y para ver esa conciliación cultural hay diversos elementos. Si bien a mí me gustaría traer a colación 2. El primero de ellos es el asunto de las lenguas indígenas.
Los reyes españoles, la corona, desde 1512, ya con las leyes de Burgos, piden respeto por las lenguas indígenas. Y tan es así que, por ejemplo, el primer impreso que se imprimió en el Virreinato del Perú, que era un catecismo, estuvo escrito en castellano, en quechua y en aymara, ¿no? Y eso es pues me parece que un signo bastante representativo. ¿Por qué? Porque las misiones españolas querían realmente, para poder evangelizar, pues poder comunicarse con los indígenas. Y otro elemento también curioso es el elemento de la nobleza, el reconocimiento jurídico de la nobleza por parte de la monarquía hispánica. Así lo hizo desde 1538, reconociendo el estatus jurídico de la nobleza, llamándolos de entonces principales o caciques, con bastantes prerrogativas y también privilegios. En este mismo sentido, hubo algunos indígenas, grupos enteros, que gozaron del privilegio de hidalguía, como por ejemplo los chalcaltecas, o por no olvidarnos de algunos títulos nobiliarios que fueron concedidos a indígenas, como por ejemplo el condado de Moctezuma o también el marquesado de Santiago de Oropesa. Y incluso también se concedieron hábitos de las órdenes militares. Por ejemplo, al Melchor Carlos Inca se le concedió el hábito de Santiago, también a su hijo. Y vamos ahora con la parte insidiosa, con la parte de los ataques insidiosos, por decirlo así. En la imposición del término Latinoamérica, que es, en fin, iba a decir que no sé si es una causa perdida, no lo es, porque ninguna causa es perdida hasta que se abandona, así que no la abandonemos, pero es algo particularmente lacerante para España que aquello se denomine Latinoamérica, por un lado, porque verdaderamente lo que se persigue es deshispanizar hasta en el nombre toda la empresa histórica española, en definitiva. Así es, Fernando. Me alegro mucho, ¿verdad?, que me hagas esta pregunta, porque incluso muchas personas que quieren a España y que reconocen la obra de España en América, tanto en lo cultural como en lo económico como en lo social, llaman a Hispanoamérica Latinoamérica. Y en el fondo esto es producto de una operación que se produjo a mediados del siglo XIX por Francia, cuando después del fracaso de Napoleón III en México, pues inventaron el término Latinoamérica, básicamente para distinguir entre la América anglosajona y lo que a ellos les interesa, Latinoamérica, por ser determinadas naciones americanas que hablaban latín. Pero realmente de todo ese conjunto de naciones que llaman latinoamericanas, la única que habla francés es Haití, cuya isla además se llama la Española. Y por otro lado, Brasil habla evidentemente portugués, pero el portugués es una lengua hispana. Y esto a lo largo de los siglos, de estos últimos 2 siglos, pues ha sido puesto en cuestión por bastantes personas, entre otros Claudio Sánchez Albornoz o también Ramón Menéndez Pidal, que era muy favorable a denominarlo Hispanoamérica. Ya decía Fernando VII que los franceses eran muy cucos, y no le faltaba razón. En cambio, a la francofonía, al África de habla francesa, no le llaman Latinoáfrica, sino la francofonía. Así es, así es. Podríamos aprender. Lo más triste de esto es que Quebec sí, no se le dice Latinoamérica. Efectivamente, no forma parte de Latinoamérica, Quebec. Bien, y se produce luego la independencia, que sea ya muy brevemente, pero se produce la independencia de los movimientos independentistas, o lo que derivará en movimientos independentistas, porque en principio son movimientos realmente de ocupación del poder ante el vacío que se produce en la península por la invasión napoleónica. Son movimientos de afirmación hispana, realmente. Efectivamente, y en ese momento en ningún caso se llamaba colonia. El momento de la descomposición de la monarquía hispánica es un momento pues, muy agudo realmente para ver que nadie se presentó ante nadie para liberar una nación oprimida, ni nadie se presentó como un colono que iba a liberar esa nación, absolutamente nadie. Más bien todo lo contrario, porque en las juntas que se constituyeron, tanto en España, en la España peninsular como en la España americana, todas las juntas juraron lealtad y fidelidad al rey. Y esto se puede ver en algunos ejemplos. Por ejemplo, la Junta de Bayona, el proceso constituyente que dio lugar al Estatuto de Bayona, en un momento dado, el articulado señalaba que las colonias españolas en América y en Asia gozarán los mismos derechos que la metrópoli. Y los diputados americanos, encabezados por José Ramón Milá de la Roca o Nicolás Herrero, señalaron que realmente no eran colonias, que por favor dijesen provincias hispanoamericanas o provincias de España en América, que finalmente es el título que llevó ese artículo y por tanto ya no apareció el concepto o el término de colonia. O en enero de 1809 también hubo una Real Orden que decía lo siguiente, que es bastante interesante, dice: los vastos y preciosos dominios que España posee en ultramar no son colonias o factorías como los de otras naciones europeas, sino una parte esencial de la monarquía española. Y así se veía en aquella época.
es entonces un invento, digamos, de los criollos independentistas, la consideración de que Hispanoamérica estaba en una posición de subordinación o sumisión a España. Así es, efectivamente, fueron los criollos, es decir, los sucesores de los conquistadores españoles que, al ver que perdían cierta autonomía, se inventaron el elemento de colonia. Efectivamente, dejaron de utilizar el término reino, del cual habían estado tan sumamente orgullosos, y pasaron a hablar desde el punto de vista despótico como colonia. Pero también me gustaría aquí decirte, Fernando, otra cuestión, que es que la Iglesia Católica, en ese momento de descomposición y de guerras, en ningún caso habló de como si la América española fuesen colonias, sino más bien todo lo contrario, en concreto en dos documentos, el Longissimo Terrarum del Papa Pío VII y Etsim Ian Diu del Papa León XII. Don Ignacio, no tenemos tiempo para más, estaría hablando sobre esto literalmente horas, lo haremos, aunque quizá en otros programas. Le agradecemos enormemente su presencia esta tarde aquí con nosotros, y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.